padres, representantes o responsables. 7 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Bienvenidos a este Informe RCR emisión matutina que como siempre llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio están Marilia García y Génesis Rodríguez. En la dirección técnica Nelson Tovar les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Rápidamente iniciamos esta ronda. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África otorgó detención domiciliaria al empresario colombiano Alex Saab, argumentando que hubo un vencimiento de términos y no se avanzó en el proceso judicial en su contra. La instancia legal africana ordenó a las autoridades de Cabo Verde poner bajo arresto domiciliario al también agente venezolano en lugar de prisión preventiva. Saab, supuesto testaferro del régimen venezolano, es solicitado en extradición por Estados Unidos por el delito de lavado de dinero. En otras noticias tenemos que el gobierno interino de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos suscribieron un comunicado conjunto con el objetivo de facilitar el enjuiciamiento de miembros del régimen involucrados en narcotráfico y estructuras ilegales en nuestro país, tal y como lo informó el comisionado presidencial antiterrorista designado por la Asamblea Nacional, Carlos Vaparoni. Intercambiaremos información que puede ser utilizada en juicios de financiamiento ilegal de la banda criminal que usurpa el poder. Gracias a esto se amplió el espectro de contribución en 4 temas centrales: la lucha contra el narcotráfico, la corrupción, la minería ilegal y la trata de personas. Hoy el mundo les vuelven a decir que serán perseguidos como lo que son, delincuentes, procesados como delincuentes y enjuiciados como delincuentes. Víspera del circo de este domingo, sirva este paso importante para recordarles que ni con fraudes ni con persecución van a lograr que perdamos el foco entre lo que nos hemos centrado, que es la recuperación y la libertad de Venezuela. Por su parte, el comisionado especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino, Iván Simonovich, reveló que el documento suscrito con el gobierno norteamericano permitirá encauzar a empresas y personas vinculadas al crimen y la corrupción que han emergido en nuestro país. Muchos de los casos que hasta ahora hemos estado trabajando nos conseguimos a veces con una pared por el tema de la judicialización de las personas o las empresas involucradas en estas actividades criminales, ¿no? Cambio información y esta información sea entregada ya al Departamento de Justicia para que estas empresas o personas sean encausadas desde el punto de vista judicial. Eso es un paso extremadamente importante porque, insisto, pues que en algunos casos no es difícil porque si no teníamos esta base legal que nos permite hacer, y valga la redundancia, legalmente, pues todos la entrega de información, que esto sea parte de cómo se nutren los expedientes, pues era poco lo que se podía avanzar. El comisario Simonovich reveló que tienen identificadas a personas y empresas que han hecho fortunas con el erario público de Venezuela. Hay muchas empresas y muchas personas que están dentro de nuestro radar de investigaciones. El diputado Vaparoni en su área de financiamiento de terrorismo y otras actividades. En mi caso, pues en el área de inteligencia y la investigación, hemos identificado personas dentro de los Estados Unidos y otros países de Latinoamérica que se han logrado fortunas a través del robo del dinero del erario público, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hoy es un día importante, es un día donde seguimos avanzando. Hay uno de los puntos que aquí se hace mención, que es construir capacidades. Ese es un punto para mí bien importante, porque eso de construir capacidades significa que nosotros vamos a poder tener una relación muchísimo más estrecha. El presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó,
advirtió este miércoles que el gobierno de Nicolás Maduro quiere aniquilar las alternativas democráticas del país con las cuestionadas elecciones parlamentarias convocadas para este domingo. En una audiencia por videoconferencia desde Caracas con la Comisión de Exteriores del Senado francés, Guaidó insistió en que los comicios del 6 de diciembre tendrán lugar en ausencia de condiciones democráticas, sin una supervisión internacional adecuada y en medio de violaciones de derechos humanos constatadas de forma repetida por Naciones Unidas. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Fowler, denunció que la República Islámica de Irán ha enviado armas y paramilitares a Venezuela para sostener en el poder a Nicolás Maduro. Vemos una creciente influencia iraní allí, declaró el oficial a los periodistas, según la prensa norteamericana. Miles de cubanos han sido básicamente dueños del servicio de inteligencia del país y la fuerza de guardia que protege a Maduro, dijo el almirante Fowler. Entre tanto, el diputado de Voluntad Popular, Freddy Guevara, aseguró que el levantamiento de las sanciones contra el régimen venezolano no depende de una solicitud de la Asamblea Nacional en el marco de una actividad con vecinos en Caracas para promover la consulta popular convocada por el Parlamento. Hay quienes creen, y personas que lamentablemente son de las fuerzas democráticas, de la sociedad civil me refiero. No se escucha discursos de Fede Cámaras y de algunos actores con una ilusión, de verdad, como si fuese posible recuperar este país mientras esté Nicolás Maduro. Y eso no existe. No porque no querramos nosotros, de verdad. Es que, a ver, ¿ustedes creen que si nosotros vamos todos agarrados de la mano y vamos a los Estados Unidos y decimos, señores de los Estados Unidos, por favor, ustedes saben la PDVSA que están utilizando para traficar drogas y para hacer lavado de dinero y para traer y comerciar con Irán? Por favor, levanten las sanciones porque nosotros queremos que... ¿Ustedes creen que eso depende de nosotros? O sea, las sanciones las hicieron porque las pedimos o porque ellos las generaron. El parlamentario advirtió que cualquier salida política a la crisis en Venezuela necesitará el respaldo internacional. Primero, presión internacional, sin lugar a dudas, ¿cierto? Que obviamente no podemos solos, porque estamos hablando que el tipo con el que nos estamos entrando a golpe tiene atrás unos guardaespaldas, lo que ya hemos mencionado, además de los narcotraficantes, las FARC, etc., ¿no? Y los planes, etc. Entonces, cualquier salida política a esta crisis necesita respaldo internacional. Pero yo pregunto, ¿ese respaldo internacional va a ocurrir o se va a mantener por siempre así normal? No, la política cambia. Bueno, pasó en los Estados Unidos. Vino una nueva administración con Biden. Y si nosotros no hacemos lo que nos corresponde, a los países se acostumbran. Y pasa como pasa con muchas otras sociedades, ojo. Por ejemplo, en Cuba. ¿Cuántos países están pidiendo la libertad de culto? Nadie, están pendientes de abrir hoteles allá. La magistrada emérita y miembro del comité organizador de la consulta popular, Blanca Rosa Mármol, aseguró que la iniciativa que promueve la sociedad civil conjuntamente con la Asamblea Nacional es el último recurso interno en el ámbito democrático que nos queda para promover un cambio en Venezuela. Necesitamos ejercer este sí es el último recurso de esa naturaleza interno que nos queda en Venezuela, porque después de esto, y era como la culminación de lo que te venía diciendo anteriormente, vamos a tener que pasar al ámbito internacional, habida cuenta de que lo más probable es que el régimen desacate el resultado de esta consulta. Por su parte, el coordinador nacional del Programa Venezolano de Educación y Acción Provea, Rafael Uzcategui, lamentó que se realicen procesos y consultas electorales en medio de la pandemia de coronavirus en el país. Además, advirtió que los cuestionados comicios del 6 de diciembre no cuentan con garantías para que sean considerados libres o democráticos. Estamos lamentando que finalmente se haya decidido realizar las dos consultas electorales planificadas para el mes de diciembre a pesar del duro contexto de pandemia en el cual se encuentran los venezolanos. Desconocemos las cifras reales del impacto de la enfermedad en nuestro país y además, según otros contextos, estamos a las puertas de un rebrote, de una segunda ola de contagios y la flexibilización de todo el mes decretado por el Ejecutivo Nacional pudiera aumentar las diferentes situaciones que van a ser diagnosticadas en las próximas semanas.
Además, en este contexto de crisis profunda de prestación de servicios básicos, de escasez de gasolina, los candidatos oficialistas van a continuar teniendo muchísima ventaja con respecto al resto de las candidaturas debido al acceso preferencial que se tiene sobre el suministro de combustible y cómo esto podría repercutir en mecanismos y procesos de movilización de posibles electores durante la jornada. Desde el estado Anzoátegui, la candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela al cuestionado proceso del 6 de diciembre, Iris Varela, se comprometió a formular un exhorto desde la nueva Asamblea Nacional para que el Poder Judicial emita órdenes de captura contra aquellos que han pedido sanciones en contra del país. En otras informaciones, la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, confirmó 446 nuevos casos y 4 víctimas mortales de COVID-19 en las últimas 24 horas en Venezuela. El total de contagios de coronavirus ascendió a 103.067 y el número de muertes a 905. Desde el estado Carabobo, el vocero de la organización Médicos Unidos por Venezuela, Jorge Pérez, afirmó que el personal de salud debe esperar hasta 12 horas en una cola para surtir gasolina en medio de la pandemia de coronavirus. Después de 12 horas en cola para surtir combustible desde las 4 de la mañana, hoy todavía a esta hora me encuentro aproximadamente a 1 kilómetro para poder surtir combustible. Soy médico. Por un lado, la presión de las autoridades hospitalarias para que acuda a mi sitio de trabajo. Me pregunto, ¿cómo poder asistir sin combustible? ¿Cómo poder llegar en transporte público donde no hay las medidas de prevención y el alto riesgo de contagio? No hay efectivo y me siento indignado porque esto no es normal. En internacionales, Colombia se sumó junto a México a la lista de países latinoamericanos que están dispuestos a comprar la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 para hacer frente a la pandemia. Según medios de comunicación colombianos, el gobierno de Iván Duque aprobó una partida especial para adquirir 10 millones de vacunas a $12 la dosis. El dinero para la adquisición del compuesto vacunal ya estaría en manos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres del país suramericano. Y la Organización Mundial de la Salud reconoció este miércoles que con las primeras vacunaciones no bajará el número de casos de COVID-19. El director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, admitió que será necesario un gran esfuerzo para convencer a la opinión pública, sobre todo a los más jóvenes, de la necesidad de colocarse una inmunización desarrollada en tan poco tiempo, cuando normalmente se necesitan años de investigación. Pasamos a la materia económica. El economista Luis Oliveros advirtió que el país corre el riesgo de quedarse sin diésel, el cual es necesario para la producción de alimentos, el transporte de carga, el transporte público, entre otros. Hoy el país produce cerca de 63% de la demanda interna, por lo que la importación de diésel, igual que de gasolina, es necesaria para cerrar la brecha demanda-oferta, indicó Oliveros en sus redes sociales. El crudo internacional caía levemente durante el inicio de la jornada. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $44.79 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $47.81. El índice Shanghái, el mercado de valores más grande de China continental, perdía menos 0,09% en horas de la mañana. Y en los deportes, los Leones del Caracas dejaron en el terreno a La Guaira 4-3 en un juego que se extendió a 11 entradas en el estadio de la ciudad universitaria. En otros resultados de la jornada, Bravos de Margarita venció a Navegantes del Magallanes en el doble juego de este miércoles con resultado de 4-3 y 3-2. Tigres se impuso 8-4 a Caribes y Águilas vencieron 1-0 a Cardenales. El técnico del Fútbol Club Barcelona, Ronald Koeman, celebró la quinta victoria de su equipo de la Liga de Campeones de 3-0 contra el Ferencváros.
Hemos hecho una gran primera parte con un gran fútbol, hemos creado oportunidades, hemos marcado excelentes goles, le hemos dado un buen ritmo al encuentro. Ha sido una primera parte muy grande. Estoy muy feliz. Ojalá sigamos la racha en el campeonato, dijo el entrenador holandés. Así estamos llegando al final de esta emisión matutina. Los esperamos a las 12 en punto para la emisión meridiana de Informe RCR. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia